el dilema de quién vino primero, si el huevo o la gallina. ¿Y si les dijera que hay un huevo que sí existía antes que la gallina? Pues no venía de ella. ¿Están dispuestos a abrir su mente y preparar 3 cosas deliciosas y huevinas conmigo? ¿Y será posible hacer huevo sin huevo? Hombre, por favor, ¿será posible? Así es, coquetos, como lo escucharon, hoy estoy haciendo una colaboración con mis amigos de Just Egg para enseñarles 3 recetas que normalmente requieren huevo sin huevo. Just Egg es un producto que podríamos llamar como una mezcla o un revuelto, como se dice en España, que está hecho a base de plantas y es súper rico en proteínas, y con él haremos 2 postres deliciosos, un flan y un crème brûlée perfectos para el Día de las Madres, si me permiten decirlo, y una prueba de fuego que va a ser la de hacer un huevo que se vea como un huevo y que sepa huevo sin huevo. ¿Creen que lo lograremos? Dale like a este video si sí y anota los ingredientes que te dejo en la descripción para empezar. Primero empezamos con nuestro flan, y aunque hay flan sin huevo, no hay flan sin caramelo, así que empezamos con eso. Comenzamos el caramelo calentando un poco de azúcar y agua a fuego medio alto. Revolvemos solo al principio y después lo dejamos cocinarse y veremos que va a ir hirviendo el azúcar y hasta cambiando de color. En cuanto la mezcla se torne color ámbar, apagamos el fuego y ya estará hecho nuestro caramelo. Inmediatamente vertemos un poco de esto en cada recipiente que usaremos para los flanes y ayudamos que se esparza moviendo el recipiente para que quede como base. Ya quedó. Y ahora vamos con la mezcla de nuestro flan, en la que no podía faltar leche condensadita, un poco de media crema, un poco de leche entera y vainilla. Revolveré todo con una batidora. y ahora es momento de añadir a nuestro amiguito Just Egg, que esto es como 12 onzas, 355 mililitros, o como lo que serían 6 huevos. Vamos a ver. Interesante. Añadimos todo el contenido del envase a nuestra mezcla y batimos. Y para ayudar a que nuestro flan cuaje, vamos a agregarle un poquito de agar-agar, que es como la grenetina, pero es también vegetal. Y batimos otra vez. Ya está nuestra mezcla, pero para que sea fácil verterla en nuestros recipientes, voy a pasarla a este otro cuenquillo. Y vertemos la mezcla en cada uno de nuestros envases de flan hasta llenar 3/4 partes. Asegúrense de usar recipientes resistentes al horno, aunque esto no necesariamente lleve horno. También cubrimos cada recipiente con un pedazo de papel aluminio, cortamos el exceso de los bordes y, ojo aquí, asegúrense de apretar el borde para que así quede bien sellado el papel aluminio y no entre agua al recipiente. Y ahora estamos listos para cocinar nuestros flanes. Vamos a hacer unos al horno a baño María. El baño María es algo muy bueno porque ayuda a que se cuezan las cosas, pero sin que terminen como esos grumos así feitos, para lograr una textura suavecita, porque ayuda a distribuir muy bien el calor en todo nuestro flan. Para un baño María, nuestros recipientes van dentro de otro más grande y encima de papel toalla, y añadimos agua que ya esté caliente dentro hasta que llegue como a la mitad del alto de los recipientes. Si se consume mucho el agua, ve agregándole según sea necesario. Y vamos a meter nuestros flanes a nuestro horno precalentado a 375 grados Fahrenheit o 190 Celsius por 1 horita. Sí, baño María es muy bueno para que se cocine rico, pero tarda un poquitín. Como sé que muchos no tienen horno, también les estoy dando la opción de hacerlo en una olla de la misma manera a baño María. Lo único que vamos a hacer es, con cuidado, colocamos nuestros frasquitos y si ven, está el agua hasta sus mitades para que así se pueda cocinar bien. Y vamos a llevar esto al fuego y que se cocine también por 1 horita con la tapita. Primero a fuego alto hasta que hierva y luego que siga a fuego bajo. Después de 1 hora sacamos los recipientes del horno y con mucho cuidado los pasamos encima de una rejilla para enfriar. Vamos a destapar el aluminio y sabemos que está cocinado nuestro flan porque los bordes están soliditos. El centro puede estar un poco aguado, pero no se preocupen, es normal. Hay que dejarlos enfriar al menos hasta que estén tibios y ya después meterlos a la refri por lo menos por 3 horitas. Es momento de sacar nuestro flan, así que vamos a desmoldarlo con un cuchillo. Con mucho cuidado pasamos un cuchillo sin sierra por el borde del postre, despegando el flan del recipiente. Plato encima, una vueltecina. No, Male, sí había salido y arruinaste el shot. Male, ¿qué tienes que decir con esto? Es un momento muy coquet, pero lo que me encanta es que sí salió. Miren, o sea, ¿quién lo diría? ¡Nani! Wow, súper coquet. A ver, vale, pon como efectos especiales y vamos a ponerlo bonito.
¡Wow! Consistencia de flan total. Suavecito, cremoso. Es que por eso es que se hacen las cosas a baño María. Miren qué bonito. Si no nos hubiera quedado como así como grumoso. Ay no, dejemos de hablar. Esto está súper suavecito. En serio, nunca había probado un flan tan cremoso. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí a veces como que no me gusta un saborcito así como de huevo en el final de algunos flanes. Hay algunos como que le echan demasiadas yemas y no. Este está perfecto porque tiene el equilibrio perfecto para que realcen los demás sabores dulces, porque es un postre y queda riquísimo. Y ahora vamos con nuestro crème brûlée, que tiene un procedimiento similar y que empieza con un poco de crema batida. También añadimos a la olla vainilla transparente y hay que cocinar a fuego medio. En cuanto empiece a hervir, vamos a parar este fuego, lo pasamos fuera del fuego y vamos a agregarle un poquito de maicena. Incorporamos bien la maicena y dejamos enfriar. Y ahora vamos con la segunda mitad de la mezcla. Mientras eso se nos enfría, vamos a usar un montón de azuquita rico. Y vamos a usar nuestro producto estrella. Vamos a ponerle 1/3 de este Just Egg al azúcar. Y mientras revuelvo eso, les voy a contar lo interesante de este producto. O sea, aparte de que es súper sostenible y también súper saludable porque no tiene colesterol como el huevo, está hecho a base de esto, gente. Miren esta loquera. Son como unas perlitas, se llaman mung beans o mungo y básicamente es una legumbre que es súper rica en proteínas y se usa en lugares como la India, ¡ay! Mi lugar favorito. Y que la verdad es que dicen que nunca se ha usado de esta manera, pero que al usarlo de esta manera como que se revuelve y hasta sabe a huevo. Así que vamos a poner la prueba en nuestro crème brûlée. Añadimos Just Egg al bol con azúcar y batimos bien hasta que el azúcar se disuelva un poco. Cuando nuestra crema esté un poco tibia, vamos a ir añadiéndola a este bol gradualmente para así evitar cocinar nuestra mezcla en el momento. Ya les dije, Just Egg se comporta como huevo y no queremos que cuaje hasta después. Y como hicimos en el flan, vamos a pasarlo a otro recipiente para que se nos haga fácil verterlo en nuestros recipientitos. También usaremos recipientes que aguanten horno y llenamos hasta 3/4. Y ahora vamos a poner nuestros recipientitos en otro recipientote, como preparamos anteriormente el del flan, para que así podamos cocinarlos a baño María. Vamos a llenarlo de agua caliente y esto es muy importante porque así aseguramos que se cocine bien. Y ya están listos para meterlos a un horno precalentado a 325 grados Fahrenheit o 162 grados Celsius por 40 a 45 minutitos. Cuando ya termine ese tiempo, no se asusten si no lo ven súper solidito, se va a terminar de solidificar en la refri, en Renata Frida, después de esto, así que es normal, ¿ok? Y si no tienen horno, acuérdense que también pueden hacerlo de la otra manera que les enseñé, con su ollita y a baño María también. Como con el flan, sacamos del horno, pasamos a enfriar en rejilla y dejamos enfriar completamente. La superficie se ve aguadita y medio hecha, así tiene que quedarnos. Después de enfriarse se mete al refri al menos 2 horitas. Y ya está también nuestro crème brûlée. Vamos a hacer la parte final, la parte más divertida, que es ponerle una cucharadita de azúcar más o menos. De esta manera, y lo regamos por toda la superficie con cuidado y... ¡fuego! Quemamos el azúcar con una antorcha de cocina con mucho cuidado para que no se nos queme completamente, pasando la antorcha rápidamente encima de toda la superficie. Cuando quede color caramelo ya está. Yo sé que esto se ve súper apetitoso, pero hay que esperar a que se enfríe porque está muy caliente. Así diría Isabelita. Tras enfriarse lo decoramos con frutita encima y ahora... es hora de probar esta ricura. Está riquísimo, súper dulcecito, cremoso, delicioso, pero me encanta porque tiene la consistencia así como suavecita, pero como de pudín que tiene el crème brûlée. Está perfecto, miren. No puedo dejar de comerlo, pero todavía nos queda una cosa más. Y llegó la hora de la prueba de fuego. Aquí Dani pone efectos de fuego, ¿ok? Como hemos visto, las dos últimas recetas quedaron muy bien, los postres quedaron exquisitos y Just Egg funcionó como deberían funcionar
funcionan los huevos sin huevo. Pero, ¿estarás dispuesto a funcionar como huevo por ti solo? Veremos, Just Egg, veremos. Vamos a hacernos un huevito, un scrambled eggs, un revuelto. ¿Cómo le dicen en su país? Comenten ahorita. Vamos a poner un poquito de este aceitito que nos mandaron nuestros amigos. Entonces aquí dice shake well. Hay que batirlo muy bien. Vamos a abrir a nuestro amiguito. Y vertemos la mezcla en la sartén. Salpimentamos y vamos rascando con una espátula para ir revolviéndolo. Sí tiene, miren, se va viendo que sí tiene consistencia de huevo y huele, en serio, esto huele como a huevo, eso es magia. Esto está loco. ¿Esto es real? ¿Esto que ven mis ojos es real? Pero, ¿qué dirá mi boca? En serio, amigos, estoy buscando en todos los ingredientes y no tiene huevo, pero esto sabe a huevo. O sea, o es magia o no sé qué han hecho. ¿Cómo convirtieron esto en esto? No puede ser, en serio, está súper loca esta cosa. Nunca había visto algo así. Esto sí que habla con la verdad. No sé si pueden apreciarlo, pero mire, tienen una textura como esponjosa, como fluffy. Así como cuando haces huevo y le pones, creo que se le pone como un poquito de leche para que esté así más fluffy. Pues esto ya lo trae sin que le tengan que poner nada más. Y a mí me encanta porque así como que, no sé, se siente más rico cuando comes el huevo. Es que es impresionante, o sea, se ve como huevo, sabe huevo y no es huevo. Y aquí los tienen nuestros 3 experimentos súper exitosos hechos con Just Egg sin huevo, aunque no lo parezca, pero es cierto, quedaron riquísimos. Y la verdad es que si pueden encontrar este producto, les reto a que lo prueben y que me enseñen las recetas que pueden hacer con él. Pueden hacer 1000 cosas con Just Egg, desde tostadas francesas y waffles hasta mini quiche, sándwiches de huevo. Uy, me está dando hambre, así que vamos a utilizar todo este productito. Muchísimas gracias, amigos de Just Egg, por enseñarnos esta cosa tan loca y tan mágica. En serio, no sé qué le hicieron, porque estas cosillas son esto. Es impresionante. Espero que ustedes puedan probarlo en sus casas.